Buenos días, mi nombre es Valmiro Quiroz, soy químico farmacéutico. Me desempeño en la institución educativa número 5, sede de Maicao, como docente del área de Ciencias Naturales Químicas. La clase del día de hoy la vamos a desarrollar en el salón 10B. La institución educativa número 5 del municipio de Maicao, La Guajira, está ubicada en la zona céntrica. Consta de dos sedes. La sede principal, que es el San José Técnico, que alberga 750 estudiantes, y la sede de primaria Janet del Carmen Marulanda Nieves, que alberga alrededor de 780 estudiantes. La institución principal está ubicada en la calle 13, número 1558. Tiene dos jornadas, mañana y tarde, y tiene una jornada sabatina. La naturaleza de la institución es mixta y los niveles educativos que ofrece son preescolar, básica primaria y secundaria, y la media técnica. El calendario es A. La institución presenta un modelo pedagógico constructivista social dialogante, con el cual se aspira a formar un individuo crítico y analítico capaz de participar activamente en las discusiones y soluciones de problemas que se generan a nivel del aula, a nivel de la institución y a nivel de su comunidad. Es por eso que lo que se pretende es que el estudiante sea capaz de aportar a la problemática del medio en que se encuentra inmerso. La institución demográficamente está constituida en la sede principal por un 48.2% de hombres y un 51.8% de mujeres. Las familias están dedicadas, como la mayoría de las familias en el municipio de Maicao, a el comercio informal y al trabajo ocasional. Las familias son de estratos 1 y 2, razón por la cual muchos de los muchachos se encuentran o viven en barrios lejanos a el colegio. Pero también encontramos que el colegio, por estar inmerso en una zona de comercio, también buena parte de las personas o de los estudiantes pertenecen a esta familia. Una buena cantidad de estas familias son disfuncionales. Por esa razón, a veces el muchacho no encuentra al padre de familia que lo oriente en la casa, y entonces tenemos dificultades con el cumplimiento académico, la responsabilidad académica de los muchachos. Por eso toca una tarea bastante ardua con ellos. La institución está inmersa o está rodeada por bares, está rodeada por ventas de gasolina, puestos ambulantes, estaciones de taxi, y también está el mercado público, lo cual pues lo hace de una zona también difícil. La presencia de grupos étnicos en la institución, principalmente hay cenú, afro, guayú, pero la mayoría son guayú, y una afluencia en estos últimos tiempos de los hermanos venezolanos, que son una población flotante de más o menos 2,13% en la institución. La clase del día de hoy será enlace químico, y el propósito es que los estudiantes comprendan la influencia del enlace químico en su vida diaria y en la industria. Pero también, fundamentalmente, a través de esto lo que buscamos es que desarrollen competencias científicas, competencias que le permitan observar, que le permitan opinar y que le permitan defender su posición. Por eso la clase del día de hoy está dividida en preguntas que enganchan o que enlazan el contexto de ellos con la temática. Entonces la clase estará estructurada en tres partes: una parte contextual, una parte que tiene que ver con el desarrollo de la temática en sí, de la parte teórica, y una parte de cierre de un resumen y una misión que deben realizar, en la cual deben hacer construcción de textos a partir de lo que observan. Muchachos, buenos días. Bien, en el día de hoy
Vamos a iniciar el nuevo tema del tercer periodo que se llama enlace químico. Pero antes de eso necesito que conectemos la última parte de la clase anterior con este tema. Por eso necesito que alguno de ustedes me recuerde cuál fue ese último tema. Propiedades periódicas. ¿Cuáles fueron esas propiedades periódicas, Eva? Radio o tamaño atómico, electronegatividad, potencial de ionización y afinidad electrónica. Ok, 4 propiedades periódicas, ¿verdad? Radio atómica, afinidad electrónica, electronegatividad y afinidad. De esas 4, aunque todas influyen en lo que vamos a ver hoy, fundamentalmente nos vamos a centrar en electronegatividad, que es la que tiene que ver más que todo con la formación de los enlaces. Entonces, la clase de hoy la vamos a dividir en 3 momentos. Un momento inicial en el cual habrán unas preguntas que conecten la temática con algunas situaciones de su contexto o de su vida diaria. En una segunda parte, entonces miraremos la teoría, a ver si parte de lo que ustedes dijeron está muy bien o necesitamos aclarar a través de esa teoría algunas cosas. Y la tercera parte de esto consiste en un ejercicio de 5 minutos, 2 ejercicios por supuesto basados en la teoría que hemos desarrollado con anterioridad, y finalmente cerramos con un resumen y una misión que hay para ustedes. De esa manera se desarrollará la clase en el día de hoy. ¿Listo? Como siempre, si hay alguien que por alguna circunstancia extraordinaria necesita abandonar el salón, pues solo en ese caso. Si es algo pues que puede esperar, esperamos. Solo permiso para eso. ¿Listo? Bien. Entonces comencemos, muchachos. Enlace químico. El propósito de la clase del día de hoy es comprender el concepto de enlace químico y cómo se relaciona este con nuestra vida diaria o con la industria. En la medida que vamos desarrollando, vayan tomando sus apuntes. Entonces, repito, el título del día de hoy es Enlace químico. El propósito de la clase es comprender el concepto de enlace y su importancia con la vida cotidiana y la industria. Listo, que nos quede claro ese propósito, repito, porque es el que vamos a estar recordando constantemente y al final miraremos si lo alcanzamos o no. Para conectar tus saberes previos, vamos a mirar esas 2 preguntas. Preguntas de enlace. La primera pregunta que ustedes observan acá dice, ¿por qué si el hielo es agua, flota sobre el agua líquida? Todos conocemos esa experiencia, de hecho por eso les coloqué esa imagen allí. Y la segunda pregunta de su vida diaria, que ocurre también con mucha frecuencia, ¿por qué cuando pones a hervir agua de sal se evapora primero el agua? Y es muy frecuente, por ejemplo, en la casa cuando ponen a hacer el arroz, ¿verdad? Se olvida porque fueron a ver la novela o salieron a hacer otra cosa y cuando vuelven solo encuentran en el fondo sal y el agua no. ¿Por qué se evapora primero el agua? Tienen 5 minutos para darle esas respuestas a esas 2 preguntas en su cuaderno, por favor. 5 minutos para eso.
desde lo que tú creas, ¿oíste? No tiene que ser necesariamente el concepto técnico. Es desde lo que tú creas, desde lo que tú sabes. Listo, muchachos. Bueno, la idea ahora es que 2 o 3 de ustedes nos comenten su respuesta. Y posterior a eso, en 2 minutos vas a intercambiar el cuaderno con tu compañero. Es decir, él va a leer tu respuesta para conocer tu pensamiento y a la vez tú conocerás el de ellos. Listo. Un voluntario que lea la respuesta a la primera pregunta. Porque si el hielo es agua, flota sobre el agua líquida. De lo que hayan escrito, vuelvo y les digo, lo que ustedes escribieron parte de lo que ustedes tienen acá. Después miraremos si el concepto es adecuado o no. Ese es el propósito de la clase del día de hoy. Pero de momento quiero partir de lo que ustedes saben o de lo que ustedes piensan que es al respecto. Zúñiga, te veo con ganas. Levante un poquito la voz para que. O sea, tú dices que por el enfriamiento el agua pierde peso y flota. Bueno, esa es la posición de Zúñiga. ¿Quién tiene otro comentario o otra respuesta? Deben haber por lo menos 50 respuestas aquí. Claro, 2 cada uno. Comente, Sandy. El agua se ha convertido en una sustancia sólida sin cambiar sus propiedades. ¿Sí será? ¿Quién está de acuerdo con lo que dice Sandy o quién no está de acuerdo con lo que dice él? Porque el hielo pasa a ser sólido. Por el cambio de estado. Pero es agua, no recuerden, no olviden. Bien. Ok. Los 3 más o menos coinciden en que es porque se convierte en un sólido. Porque ya se probaron ese y hace que el hielo tenga menos densidad que el agua. ¿Cómo es la cosa? El frío hace que los átomos se junten Ajá. y hace que el hielo tenga menos densidad que el agua. Ojo con lo que dice su compañero. Ya utilizó el término átomo y dice que se juntan.
Cuando algo se junta, ¿se vuelve más compacto o más sencillo? Cuando tú tienes un pan de esos y lo presionas hasta convertirlo en una bola o en algo más pequeño, ¿lo que has obtenido al final es más compacto que el inicial o no? Y si lo tiras en agua, se hunde porque es más pesado, dice tu compañero. Bueno, eso dice su compañero. Pero entonces el hielo debía hundirse. Se expanden, ok. Entonces tu compañero ahora rectifica que no es que los átomos se junten, sino que por el contrario, se expanden. Factible. Vamos a escuchar a una última persona. Todavía faltan 25 por hablar. ¿Qué opinas tú, Felizola? Tiene mayor volumen que ¿qué? Que el agua. O sea que tú estás de acuerdo con lo que dice tu compañero. Bueno. Ok. Yo digo que cuando el agua está líquida y, o sea, y pasa en condensación, se llama cierto. Ajá. Por eso hace que cuando el hielo se congela, por eso hace que quede arriba. Solidificación. Son los mismos observador, pero uno es condensado y el otro es líquido. Ajá. Pero ¿y por qué flota? Porque, o sea, el agua queda con mayor volumen que con condensación. Solidificación. Condensación ya es cuando es de vapor a líquido. Bueno, vas a intercambiar por un minuto nada más el cuaderno. Tu compañero en un minuto puede leer tu respuesta. No, pero entre ustedes dos ya ustedes la conversaron. Dele ese cuaderno a un compañero que no haya conversado contigo. Pero no lo manden al otro extremo porque nos demoramos mucho. Ahí cerca, pero tienen 4 compañeros alrededor cada quien. Algunos solo 2. Pero bueno. Un minutico para leer lo que su compañero diga. O lo que su compañero escribió. La idea es que te enteres también de lo que él piensa. Listo. ¿Quién no está de acuerdo? No está de acuerdo con lo que su compañero escribió. ¿Y por qué? ¿No estás de acuerdo con lo que tu compañero escribió? ¿Sí estás de acuerdo? Bueno, entonces parece que todos están de acuerdo en que la razón por la que el hielo flota sobre el agua líquida es la que dijo tu compañero. Hasta ahí. Ok. Bien, la segunda pregunta la vamos a dejar para el final. Para el final. Ya ustedes tienen su respuesta, al final abrimos un poco la discusión en torno a eso. El propósito de hoy, ¿cuál es? Comprender el concepto de enlaces que importancia en la vida diaria. Listo. Comprender el concepto de enlace. Entonces, es lógica esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué es un enlace químico? Eso no la van a escribir allí, sencillamente necesito que la pienses
durante un minuto antes de decirme, organiza tus ideas y entonces participas desde lo que tú crees que es. ¿Qué es un enlace químico? Listo, de las 27 respuestas que deben haberse generado en este salón, necesito nada más tres voluntarios que nos den respuesta o que nos digan pues lo que para ellos es enlace químico. 3 personas nada más. Enlace químico. Equivócate, muchachos, si te vas a equivocar. Siempre les he dicho que el que no se equivoca siempre vivirá bajo la duda de si es o no es lo que está pensando. Y de eso se trata aquí, de que te equivoques para aclarar cosas. El que se equivoca rectifica y aprende. El que no se equivoca todo el tiempo estará en la misma. Sandy. Para mí el enlace químico es la relación entre los elementos y sus propiedades químicas. Relación entre los elementos y sus propiedades químicas. Yo voy a ir escribiendo algo aquí. Relación entre los elementos y sus propiedades, me dijiste, Sandy. Otro concepto más. Voy a escribir 3 conceptos aquí y después miramos qué tan acertados eran los compañeros. Unión de átomos, ajá. Ok, unión de átomos y partículas para formar sustancia. Un concepto más, por favor. Sobre qué es un enlace químico. Es la unión de 2 o más átomos para formar sustancia. Unión de 2 o más átomos para formar sustancia. Voy a escribirlo tal y como lo dijiste. Para formar sustancia. ¿Será que el 2 y el 3 son lo mismo? Okay. ¿Quién no está de acuerdo con alguna de esas 3 posiciones? Bueno, miremos entonces qué tan acertado eran los comentarios de sus compañeros. Recuerden que todo lo que hablamos en química siempre va en torno a la materia. Por eso siempre utilizaremos como macro o como término principal de donde se desprende lo que estudiemos, materia. Entonces, de la materia vamos a mirar cómo se constituye a través de los enlaces químicos. Y vamos a mirar el concepto. Ahí hay 3 características de los enlaces químicos. La primera característica es que son fuerzas que unen átomos y moléculas. Fuerzas que unen átomos y moléculas. Relación entre los elementos, unión de átomos y partículas. Pero aquí de átomos y partículas es donde yo lo cambiaría por moléculas.
¿verdad? Unión de átomos y moléculas para formar sustancias. Listo. Esas sustancias pueden ser compuestos o pueden ser elementos. Bien. Una segunda característica del enlace químico es que en él participan los electrones de valencia. ¿Cuáles son los electrones de valencia? ¿O a qué se le llama capa de valencia en un átomo? Electrones de valencia o capa de valencia. Miren que poco a poco se va mostrando la debilidad que tuvieron en el examen anterior. Eso hizo parte del examen anterior. Capa de valencia. Si este es un átomo, ¿verdad? Vamos a considerar este su núcleo y por supuesto los enlaces, los niveles de energía. En este caso KLM. Oigan bien, el último nivel de energía de un átomo es el que se conoce con el nombre de capa de valencia o nivel de valencia. El último nivel de energía de un átomo se llama nivel de valencia. Por tanto, los electrones que están en ese nivel, entonces se llaman electrones de valencia. Ojo, no olviden eso. No debieron olvidarlo en el tema anterior y no deben olvidarlo de aquí en adelante porque constantemente vamos a estar trabajando con ese concepto de capa de valencia. Listo, capa de valencia. Entonces dice, participan los electrones de valencia. O sea, que los electrones internos difícilmente participan en la formación de un enlace químico. Solo los electrones de valencia son los que pueden transferirse o pueden aceptarse o pueden compartirse inclusive. En la formación de un enlace químico hay cambios energéticos. Generalmente se absorbe energía cada vez que se forma un enlace. Hay absorción de energía. O sea, es un proceso endotérmico. Es un proceso endotérmico. El enlace químico es diferente a las mezclas. Recuerden que las mezclas son reuniones de sustancias, no son uniones de sustancias. Cuando a mí me hablan de unión de sustancias, se refieren al establecimiento de enlaces entre dos o más átomos o moléculas. Mientras que cuando me hablan de mezcla, me hablan de reunir. Por ejemplo, yo puedo reunir arroz y frijol. Y ahí no hay un enlace químico entre ellos. Pues yo puedo separar fácilmente el frijol y el arroz, y el frijol sigue conservando sus características y el arroz sigue conservando sus características. Entonces hay una reunión. Cuando dicen reunión de padres de familia, están en el mismo espacio, pero aquí ellos no están unidos. Aquí cada quien viene por lo que le interesa de cada uno de ustedes. Por eso no hablamos de unión de padres de familia. Reunión de padres de familia. Cada quien tiene sus intereses y sabe lo que va a consultar o a reclamar por su hijo o por su acudido. Entonces, ojo, esa diferencia está clara. El enlace químico es la unión, las mezclas por eso son diferentes, porque son reuniones de sustancias que conservan sus propiedades. Eso nos lleva a pensar entonces que cada vez que hay un enlace químico se deben generar sustancias nuevas. Cada vez que hay enlace químico se deben generar sustancias nuevas. Gracias mucho. Los enlaces químicos los hay de dos clases. Unos que se establecen entre átomos y otros que se establecen entre moléculas. A los que se establecen entre átomos reciben el nombre de enlaces intramoleculares. Intra de interno. Como cuando hablamos también de relaciones intrafamiliares. O sea, solo dentro de los componentes de la familia. ¿Verdad? Bien. Mientras que cuando se establecen entre moléculas reciben el nombre de intermoleculares. Relaciones interpersonales. Mi persona
con personas que están alrededor. Listo. Pero yo soy mi propio mundo y él es su propio mundo. Hay unas relaciones, pero cada quien tiene eso. Ok, entonces, miremos, las relaciones que se establecen entre átomos, que denominamos intramoleculares, se caracterizan en primer lugar porque solo se unen átomos. En las intermoleculares se unen moléculas. Ojo con esas diferencias. En los intramoleculares son fuerzas que unen átomos, en las intermoleculares son fuerzas que unen moléculas. Segunda situación para mirar. En los intramoleculares se puede ganar, se puede perder o se pueden compartir electrones. ¿Verdad? Aquí está un ejemplo donde se está compartiendo electrones. Allá, los enlaces intramoleculares son de mayor fuerza o más estables que los enlaces intermoleculares. Por eso se dice que ellos son más débiles que los intramoleculares. Y por último, las sustancias que resultan de los enlaces intramoleculares, lo que les decía hace un momento, son nuevas. Son nuevas. El hidrógeno es un gas, el oxígeno es un gas, pero sin embargo, cuando a través de enlaces químicos se unen dos hidrógenos y un oxígeno, originan una sustancia que no tiene las características del hidrógeno, que no tiene las características del oxígeno y que además de eso es líquida. O sea que se ha originado una sustancia nueva, en este caso agua. En este caso agua. Hidrógenos, oxígeno. Con la sal pasa algo muy similar. Sodio es un metal, es brillante, es explosivo con el agua, ¿verdad? O sea que cualquier momento que hiciera contacto con nuestra saliva, sencillamente se prendería en nuestra boca, ¿verdad? Por su parte, el cloro es un gas, es altamente venenoso para nosotros, en ese estado dañino. Pero miren lo que pasa cuando se une sodio y cloro a través de un enlace intramolecular. Se genera la bendita sal, ¿verdad? Sólido, blanco, ¿verdad? Sabor salado, que no lo tiene ninguno de los. No es explosiva a nuestra boca. Entonces, en conclusión, los enlaces intramoleculares generan sustancias nuevas. Por tanto, los elementos iniciales no conservan sus propiedades cuando hacen parte de una molécula. En el caso de los enlaces intermoleculares, repito, son atracciones que hay entre moléculas. Aquí, cada una de estas es una molécula de agua. Entonces estamos estableciendo esa relación o ese enlace entre moléculas de agua. Por tanto, los cambios que ellas generan, allá los cambios que se generan son cambios químicos, estructurales. Aquí lo que hay son cambios físicos. Y por eso hablan de que se aumenta el punto de ebullición. ¿Qué es ebullición? ¿Cuándo decimos que hay ebullición? Cuando una sustancia pasa de estado líquido a estado gaseoso. Entonces el punto de ebullición de una sustancia aumenta cuando hay esos enlaces intermoleculares. ¿Por qué razón? Una molécula sola se puede liberar sin ningún problema. Por ejemplo, cuando en el caso del agua le imprimes calor. Pero cuando tiene estos enlaces, entonces para poder liberarse necesariamente tienen que romperse esos enlaces y por eso hay que imprimirle más calor. Eso nos demuestra que el punto de ebullición aumenta, que el punto de fusión, que es el paso de sólido a líquido, también hay que imprimirle más calor porque además de que tienes que vencer la fuerza o la energía para poder cambiar de estado, también tienes que vencer los enlaces que se establecen entre las moléculas. Y la dureza aumenta. Ahí tienen el caso del hielo, ¿verdad? Además, la solubilidad de las sustancias. Una sustancia con enlaces intermoleculares es más difícil que se disuelva cuando están en una sola molécula. Por eso los cristales también aumenta la posibilidad de que no se disuelvan
cuando están en cantidades o en cristales más grandes. Es más fácil que se disuelva la panela cuando está en polvo o cuando la hemos con el cuchillo convertido en polvo que cuando tiras el pedazo. ¿Por qué? Ahí se conservan más todavía los enlaces entre ellos. Listo. Aclarado allí. Preguntas de allí, por favor, si hay algo que aclarar. Hasta ahí. ¿Está claro lo que es un enlace intramolecular y lo que es un enlace intermolecular? Bueno. ¿Tomaron sus apuntes? ¿Puedo cambiar la diapositiva? Ok, pero ahora otra pregunta. ¿Por qué creen ustedes que se combinan los átomos? Ya algunos compañeros se adelantaron a comentar. ¿Por qué se combinan los átomos? ¿Por qué tienen esa necesidad de combinarse? ¿Por qué creen ustedes? ¿O para qué? Listo, ok. Los átomos se combinan para formar sustancia. Su compañero acaba de decir el para y ahora el por qué. ¿Por qué se combinan? El para es una consecuencia del por qué. ¿Por qué se combinan los átomos? Los átomos son estables, la mayoría de ellos cuando completan una distribución electrónica o en su último nivel de energía o nivel de valencia, completan 8 electrones. Eso le da la mayor estabilidad a los átomos. Por eso los átomos que tienen 5, 6, 7 electrones tratan de ganar 2, 3, 1. Y los que tienen 1, 2 o 3 tratan de perderlos porque es más complicado perder 3 y quedarse con la capa interna que tiene 8 que ganar 5 electrones. Acuérdense cuando hablábamos de afinidad electrónica, que la cantidad de energía para ganar electrones va aumentando y se hace más complicado cada vez más. En consecuencia, entonces, los átomos buscarán parecerse al gas noble más cercano en su periodo, ¿verdad? En su periodo. ¿Por qué los gases nobles no reaccionan químicamente o bajo condiciones normales? Porque todos ellos tienen 8 electrones en su nivel de energía. Y como tienen 8 electrones en su último nivel de energía, ellos no necesitan ni compartir, ni ceder, ni aceptar electrones. Ya son estables. Entonces, esa es la razón por la que los átomos se combinan, tratando de completar 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Verdad? En su último nivel de energía. Las estructuras de Lewis son unas formas que se utilizan para representar los enlaces, para hacerlos visibles, ¿verdad? Es una forma simbólica de mostrar dónde están los electrones participando en un enlace y los que no participan del enlace. A esas estructuras se les llama estructuras de Lewis. Pero ¿cómo se construye una estructura de Lewis? En primer lugar, en clases anteriores decíamos que un elemento que pertenece al grupo 5A, ¿cuántos electrones tiene en su nivel de valencia? En su último nivel de energía. Dígalo duro. ¿Cuántos electrones tiene un átomo que pertenece, por ejemplo, al grupo 5A de la tabla periódica? Cuando hacían distribución electrónica, recuerden que los electrones del último nivel les decían a qué nivel, a qué grupo pertenece un elemento.
Entonces, ojo, si un elemento como el carbono, por ejemplo, que pertenece al grupo 4A, es porque tiene 4 electrones en su último nivel de energía. O sea que los electrones del último nivel de energía de un átomo nos indican el grupo al que pertenece. Elementos representativos, por supuesto, no los del centro de la tabla, los de las columnas largas, estoy diciendo. Entonces, si el carbono pertenece al grupo 4A, yo para representar la estructura de Lewis, coloco el símbolo del carbono y coloco alrededor de él, pueden ser puntos, cruces, esas 4 cruces. Esto que he representado aquí es la estructura de Lewis del carbono. Entonces, la estructura de Lewis está constituida por el símbolo del elemento y el número de electrones que tiene en su último nivel de energía, que también me lo indica el grupo al que pertenece el elemento. A este símbolo central de la estructura de Lewis se le llama kernel. Y el kernel está constituido por el núcleo más los niveles de energía internos. O sea, el único nivel de energía que no incluye es la capa de valencia o nivel de valencia. Niveles internos. Eso es lo que se llama kernel y lo representa el símbolo. Quiere decir entonces que las cruces que he colocado aquí es la capa de valencia o último nivel de energía de un átomo. Listo. Mira entonces aquí, por ejemplo, el caso del bario. Busquen el bario. Saquen su tabla periódica, por favor. Y busquen el grupo al que pertenece el elemento bario. (2A). ¿Cuántos electrones de valencia tiene entonces? 2. O sea que la estructura de Lewis del bario sería el símbolo que es Ba y 2 puntos alrededor del bario que indican su capa de valencia y a la vez indican el grupo al que pertenece. El cloro es del grupo 7A, por eso lo representan aquí con el símbolo de cloro y alrededor de él colocan los 7 punticos que indican el grupo al que pertenece, los 7 electrones de valencia. Repito entonces, esto que estoy construyendo aquí es lo que se llama estructuras de Lewis. Estructuras de Lewis. Las estructuras de Lewis nos sirven también para identificar los enlaces en una molécula. En los ejemplos que teníamos allá son estructuras de Lewis esta y esta. Pero cuando ellas se unen, se enlazan, se generan los enlaces y por esa razón se pueden mostrar. Entonces miren, por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico, ¿cuántos enlaces hay? Aquí hay uno. Cada 2 electrones entre átomos es un enlace. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Este es otro enlace. Este es otro. Este. Y listo. Hay 6 enlaces allí. Ahora, ¿cuántos electrones libres hay? Entonces contamos los que no participan en los enlaces. En este caso aquí hay 6 y 2, 8, 10 y 6, 16, 18 y 2, 20. O sea que hay 6 enlaces y 20 electrones libres. 6 enlaces. ¿Hay alguien que no entendió qué es una estructura de Lewis? ¿Hay alguien que no entendió cómo construyo la estructura de Lewis? Y hay alguien que no sabe cómo identificar los enlaces si te colocan una estructura como esa. Pregunten ahora, muchachos. ¿Está claro? Bueno. ¿Cómo? No, tiene que cumplirse la ley del octeto, o sea que tiene 8 electrones en su nivel de energía. Bien, pero ¿cuál es la importancia de los enlaces en la vida cotidiana y en la industria? A continuación van a escuchar este videito de unos 3 minutos.
reacciones entre los elementos químicos dando origen a los compuestos. Esta relación que da la reacción se divide en dos tipos, los iónicos y los covalentes. En los enlaces iónicos, los electrones se transfieren completamente de un átomo a otro. Podría parecer que al hacer esta transacción los dos átomos pueden separarse, pero debido a su carga obtenida de transferencia van a quedar unidos. Las características principales son los enlaces iónicos se forman entre metales unificados. Los compuestos iónicos se disuelven fácilmente en el agua. Los enlaces covalentes se dan cuando se comparten electrones. Los enlaces covalentes se dan entre elementos que tienen una frecuencia bastante estándar para atraer o soltar electrones. Generalmente se dan entre dos elementos no metales. Debido a que los átomos comparten electrones, estos no cambian su signo. Para comprender mejor por qué se dan los enlaces, hay que introducir el concepto de la regla de Montejo, la cual dice que todos los elementos tienden a llenar su última capa de valencia para ganar las relaciones entre más átomos de 8 electrones. ¿Pero qué tiene que ver esto con la contaminación y la biodiversión? Los enlaces múltiples de átomos van a dar la existencia de los polímeros, que son grandes cadenas de moléculas con secuencias repetitivas que van a formar estructuras muy sólidas. Lo que ocurre actualmente es que los polímeros creados para la fabricación de la mayoría de los productos del ser humano son tan sólidos que los elementos naturales les toman muchísimo tiempo en hacerlos retornar a la naturaleza, o sea, descomponerlos, contra los enlaces entre los átomos. Estos polímeros dañan los ecosistemas en los que se desarrollan los seres vivos. La proliferación se da en el movimiento de estos polímeros. En el caso del plástico biodegradable se introduce un agente N2W que ha sido creado especialmente para distribuir los enlaces entre carbono-carbono, disminuyendo drásticamente el peso molecular y por ende la atracción iónica del polímero, que, en resultado, dejará pequeños pedazos de polímero en el medio ambiente. Estos pequeños pedazos luego serán consumidos por microorganismos, etc. La decisión de tener algo de más sana y limpia está en tus manos. Usa productos biodegradables. Ok, muchachos. Entonces, hasta ahí esa primera parte. Que tiene que ver con el concepto de enlace y los tipos de enlaces a grandes rasgos. Posteriormente estaremos desarrollando lo que es enlaces intramoleculares ya con mayor profundidad. Será en la próxima clase. De momento necesito saber si esto les quedó claro o no. Por eso les voy a entregar una hojita de esta, en donde hay 2 ejercicios de estos. Tienen, creo que 3 minutos es suficiente para que ustedes eso. Pásale a sus 2 compañeras. Pásale uno a Ana. Y ya, allá ya tienes. Pásale. Tome. Ya. Tome. Ya, ok. Apliquen, muchachos. La idea es que quede o que nos quede un poco claro de si entendimos o no esa parte, ¿verdad? Si no, pues a través de eso yo me daré cuenta y ahí miraremos cómo retroalimentamos en otro momento o en la clase siguiente.
Recuerden que pueden utilizar su tabla periódica. Eso. Téngala ahí. Bien, rápidamente un compañero que me haga la estructura de Lewis del potasio aquí en el tablero, pero rapidito, que ya la haya hecho. La del potasio, la del bromo o la del fósforo, cualquiera de las tres, ¿verdad? ¿No hay alguien que haya hecho la primera? ¿El potasio, el bromo o el fósforo? Van 50. Ya se acabó. Por eso, pero ¿cuánto? Ya está terminando. Bien, muchachos, entonces continuemos con esta parte. En síntesis y conclusiones, entonces podemos decir que un enlace químico es ¿qué? ¿Qué es un enlace químico? Rápidamente. Ahorita recogemos esa parte. ¿Qué es un enlace químico? ¿Quién dice? Ok, diga. Unión de átomos y moléculas, ¿de acuerdo? Ok, ¿para qué? Para formar sustancia. ¿Qué diferencia hay entre un enlace intramolecular y un enlace intermolecular? El intramolecular se da dentro de la molécula, o sea, entre los átomos y el intermolecular se da entre moléculas. Ok, entre moléculas, perfecto. ¿Por qué se enlazan los átomos? Ya dijeron el para qué. Ahora, ¿por qué se enlazan los átomos? Ahí está toda la clase, en esas 4 preguntas. ¿Por qué se enlazan los átomos? Correcto, al gas noble más cercano, ¿para qué? Para adquirir mayor estabilidad. Y por último, la importancia de los enlaces químicos que vimos, ¿verdad? Muchachos, la misión para ustedes, para la próxima clase, es, vas a observar el video en esta dirección, un video, porque si recuerdas, en la pregunta inicial decíamos, ¿por qué el hielo flota sobre el agua líquida? Pero ustedes dieron su respuesta, pero no, durante la clase no le dimos respuesta clara a eso. Precisamente porque te lo dejé para el final, para que tú, a través de tu propia investigación, a través de tu propia consulta, ¿verdad? Simplemente te estoy dirigiendo al lugar donde puedes hacer eso. Entonces me vas a escribir un párrafo en tu cuaderno de 8 líneas con lo que observes en el video. Debe ser coherente, por supuesto, ¿verdad? Esa es la tarea de la próxima clase. ¿Listo? Entonces nos vemos en la próxima clase.
Bueno, como conclusión, después de haber desarrollado este proceso de esta clase para los estudiantes de 10º B de la institución educativa número 5, sede técnico comercial en el municipio de Maicao, podemos mirar, por ejemplo, que se lograron los propósitos. Pues inicialmente era que los estudiantes participaran, que los estudiantes expusieran sus ideas, pues el propósito fundamental de todas las clases de ciencias naturales es que el muchacho desarrolle sus competencias científicas, su capacidad para observar, su capacidad para preguntarse y su capacidad también para expresarse. De tal manera que durante las diferentes actividades lo que buscamos en la clase fue eso, pero también que fueran capaces de mirar la observación, la puesta en común, pero también la opinión del compañero y frente a ello tomar una decisión o tomar una posición. Es así como considero que la clase realmente alcanzó en buena forma y en un alto porcentaje, podríamos decir, el propósito de ella. ¿Cuáles dificultades de pronto se nos presentaron? La dificultad fundamentalmente es el tiempo. En el tiempo estuvimos muy cerca de un límite de tiempo demasiado corto para lo que teníamos preparado, pues pensamos que lo podíamos hacer allí, sin embargo logramos cerrar la clase y dejamos la misión para los muchachos, a pesar de que al final hubo que acelerar un poco ese proceso. En el momento del tiempo, ¿por qué se pudo presentar eso? Porque los muchachos participaron varios, de pronto no controlé de que solo participaran 2 o 3, pues me pareció importante dejar que participaran la mayor cantidad de ellos posible. Entonces eso también acotó un poco más el tiempo. Pero en términos generales, creo que se alcanzaron los propósitos de la clase, que eran que el estudiante comprendiera el concepto de enlace químico y que lo relacionara con su vida diaria. Entonces, hasta allí esa parte de la clase del día de hoy preparada sobre enlace químico en 10º B.